talento, vamos a hablar de gestión del talento, vamos a hablar de si es que se puede medir el talento, y lo vamos a hacer con Sebastián López, que es director de comportamiento y conducta de Now I Am, y responsable además de un estudio que determinó cómo evolucionó el talento o la forma de, o las competencias de las personas durante y post pandemia. ¿Es así? ¿Cómo estás, Sebastián López? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Oye, Sebastián, primero, para poner en contexto, cuéntame de qué se trata Now I Am, porque es una especie de videojuego, ¿no? Es exactamente un videojuego Ya. que lo que permite en tan solo 15 minutos. Las personas que viven la experiencia van tomando decisiones. Básicamente, el videojuego sucede en una épica de derretimiento de los polos y se inundan varias ciudades costeras. Y el que vive la experiencia, la persona que vive la experiencia, tiene que ir tomando decisiones para salvar la mayor cantidad de vidas posible. A partir de esas decisiones, el algoritmo del videojuego lo que termina detectando luego de 15 minutos es un perfil de conductas que nos permite, de alguna manera, predecir cómo una persona en un contexto laboral se comportaría, y esto nos permite no solamente conocer al colaborador interno o a los candidatos que se presentan, básicamente conocer a la persona para saber cuáles son sus motivaciones al desarrollarse en un contexto laboral y cuáles son aquellos aspectos que tal vez les cuesten un poco más de esfuerzo a la hora de comportarse. Ya. Oye, ¿y qué tipo de resultado arroja? Si, digamos, la pregunta es, ¿qué es lo que mide finalmente? ¿Cómo es que alguien podría elaborar conclusiones a partir de los resultados que entrega la persona que lo hace, digamos? Bien, lo que nos permite Nahuayán es, como bien decía, es poder conocer a la persona, es decir, qué nos motiva y qué tal vez nos cuesta un poco más de esfuerzo. Eso lo utilizan las empresas, que es para todo tipo de empresas, pero también lo utilizan las personas para el autoconocimiento. Esto que nos gusta decir desde Nahuayán, es muy difícil que una persona se pueda desarrollar si no sabe cuáles son sus puntos de dolor o cuáles son sus fortalezas a la hora de desenvolverse en un contexto o a la hora de actuar. Entonces esto nos permite también no solamente conocer a la persona, sino saber en términos de competencias, aquella potencialidad que tiene y sobre todo conocer el talento, porque cada una de nosotros hay algo en lo que nos resulta más fácil y hay cosas que tal vez nos cuestan un poco más de esfuerzo. Entonces esto lo que nos permite es saber cómo cada persona se desenvolvería en un contexto laboral y por ende decir, si yo tengo una persona que de repente tiene que tener atención al público y tal vez es más introvertida, seguramente va a tener que hacer más esfuerzo al relacionarse con las personas. O si tengo un puesto que tal vez es más analítico o más orientado a objetivos, va a haber personas en las cuales se van a sentir mucho más cómodas en estas situaciones y otras que no. Ese es el punto de partida como para empezar a desarrollar el talento, pero sobre todo detectarlo. Uh-huh. Hay una encuesta que hizo Gallup hace algunos años sobre el tema de la insatisfacción laboral. La gran mayoría de la gente que trabaja en las organizaciones no le gusta lo que hace. Bueno, ese es un punto de partida como para empezar a focalizar sobre todo en las personas y en el talento, ¿no? Ya, y ustedes tomaron 45.000 de estos resultados de personas que realizaron esta experiencia y determinaron que hubo una evolución durante la pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se explica eso? Exactamente, nosotros hicimos durante la pandemia, obviamente que jugó muchísimo más gente a Nahuayán, pero en un periodo de los 2 años de pandemia, 2 años monedas, dependiendo del país, ¿no? Obviamente, hicimos una muestra sobre 45.000 personas, de una muestra de un poco más de 13.000 personas que jugaron o vivieron la experiencia 2 veces. Y lo que hicimos fue comparar cuál fue el perfil pre-pandemia o durante pandemia y cuál fue el perfil post-pandemia. Y ver qué evoluciones en su estilo de conductas o en su talento han modificado. Y ahí lo que pudimos ver, que es muy interesante, cómo es importante decir que el contexto laboral de todos nosotros de alguna manera se vio modificado, ¿no? El hecho del confinamiento, el hecho de no tener las relaciones todos los días con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros líderes, obviamente que cambió el paradigma laboral. Y eso obviamente que cambia las conductas de las personas y cómo es su relación con el contexto laboral o con su trabajo. Y lo que es interesante, que han crecido algunas competencias, como por ejemplo el desarrollo de personas. Permitime
Sí, claro. Jorge, de describirte qué es el desarrollo de personas, que es una competencia que mide el empeño e interés genuino para detectar y comprender las necesidades de otros, teniendo en cuenta el contexto para desarrollarlos e involucrarlos. Ya. Entonces, esto que estamos diciendo, qué importante, ¿no? Porque por ahí a veces el desarrollo venía más atado a un curso de capacitación o de desarrollo, o venía más en el día a día. Bueno, ¿cómo empezamos a entender cuál es el contexto de cada persona en el confinamiento, trabajando en su casa, con su familia, no teniendo, digamos, relación con otras personas? Bueno, esa fue una de las competencias que más creció, por ejemplo, un 13%. Otra competencia que creció también en el mismo orden del 13% es la perseverancia, que mide la capacidad de realizar acciones sostenidas en el tiempo con constancia y persistencia para alcanzar una tarea, meta o objetivo. Si pensamos lo que fue el contexto de confinamiento de COVID, tuvimos que estar muy perseverantes, Claro. porque cambió todas las reglas del juego. Entonces, es interesante cómo el talento, y cada uno de los talentos, se va acomodando a través de lo que fue, digamos, la pandemia. Y déjame nombrarte, por favor, dos más, porque esto me parece muy central, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos liderazgo en red y colaboración en red, que crecieron cerca del orden del 10%. Que estas competencias lo que miden liderazgo en red es la capacidad de dirigir equipos de trabajo de manera digital, promoviendo y facilitando objetivos y visiones compartidas con un fuerte sentido de colaboración a través de herramientas digitales. Así como creció muy fuerte esta competencia, el liderazgo tradicional cayó un 6%. Entonces, ¿cómo invitarlos a reflexionar cómo los contextos de trabajo han cambiado, el paradigma del trabajo ha cambiado, pero también eso, cómo ha cambiado, por ejemplo, el liderazgo, la forma de liderar? Lo que antes teníamos con un colaborador cerca, hoy tal vez es cómo gestionamos ese compromiso, cómo lideramos a través de herramientas digitales, cómo trabajamos a través de proyectos. Cambió todo, ¿no? De alguna manera. Claro. Oye, Diego, pero ¿y cuánto influye o cuánto puede influir? Porque en algún momento el teletrabajo se convirtió en una especie de necesidad, pero después muchos lo adoptaron. Sí. Sin embargo, también una gran mayoría ha decidido, digamos, no usarlo más, no tenerlo más, al menos de manera generalizada, sino que tal vez parcelada, en fin. Porque también las relaciones interpersonales finalmente generan un ambiente o una fluidez en el cumplimiento de objetivos que es mucho más eficiente, por decirlo de alguna forma. ¿Hay algo de eso también en este aumento de esas competencias, sobre todo digitales, como de tal vez de repensar el tema del teletrabajo? Me parece una pregunta muy buena y me das pie para contarte algo más que vimos en el estudio, que nos llamó sorpresivamente la atención. Pero después, cuando empezamos a ver un poco no solamente los contextos, como hablabas, sino por tomar referencia a otras empresas, la flexibilidad es una de las cosas que más cayó en la pandemia. Uh-huh. Cayó cerca del 12%, que es la capacidad para trabajar y adaptarse a diferentes situaciones y personas, comprendiendo y valorando las diferentes posturas o puntos de vista. Mucha gente, cuando terminó el confinamiento, no quiso volver a las compañías. De hecho, voy a poner el ejemplo de Apple, que no sé si lo conocen, pero es muy interesante, que la gente, digamos, Apple creó el procesador, el M1, ¿sí? y fue considerado por la empresa el año más productivo de toda su historia. Y se juntaron cerca de 190 directivos para que pusieran en la carta de intención de renuncia por qué estaban renunciando a la compañía. Y lo que más ponía la gente era por una cuestión de volver a la oficina. Entonces, a veces como, digamos, lo que uno puede intuir o puede decir, bueno, la gente la verdad es que necesita lo relacional. Yo creo y creemos en Nahuayán que el modelo no es ni uno ni el otro. Ajá. Va a depender mucho del contexto de trabajo, el tipo de proyecto o el tipo de relación, obviamente. Y creemos que obviamente somos humanos y somos seres sociales y necesitamos el contacto. Pero hay muchos trabajos que no han decidido volver o que no quieren volver a la presencialidad. Esto también nos invita a pensar cómo, dependiendo del negocio, dependiendo de la empresa o las personas, sobre todo, ya que hablamos de las personas en el centro, es qué expectativa tienen las personas respecto del trabajo, su posición o sus objetivos, ¿no? Claro, interesante. Oye, Sebastián, por último,
¿Cualquier persona puede acceder a NowIam o esto tiene que ser parte de un proceso, digamos, de la empresa? Digo, porque uno se mete a la web y está ahí, digamos. Lo pueden hacer. Esto está dirigido para todo tipo de empresas, desde una empresa que tiene 2 colaboradores hasta empresas. Nosotros estamos en más de 15 países, con un gran número de clientes de la talla de Epson, de McDonald's, de Coca-Cola, por poner algunos ejemplos relevantes, Bimbo. Pero que el mensaje es importante decir que esto es una herramienta que se pensó y se ideó para que sea totalmente inclusiva, para que cualquier tipo de empresa lo pueda tener. A veces cuando pensamos en la tecnología, pensamos en esto de, no, es solamente para aquellas compañías que tienen mucho dinero que pueden invertir en esto. La verdad es que nosotros venimos de un tránsito de muchos años de trabajar sobre todo en el empleo juvenil, y esto nos dio la posibilidad de pensar en cómo ofrecíamos herramientas a la comunidad, pero que sea para todas las personas. Y no solamente hablamos de empresas, sino que también pueden entrar a nuestro website www.nowayam.com, y para aquellas personas que no se conocen o que quieran conocerse un poco más, nosotros tenemos un producto que también se llama Conócete, que les va a permitir conocer sus fortalezas, cuál es su estilo, cuáles son los aspectos a mejorar, y eso lo pueden comprar también por nuestro marketplace. Ya. NowIam es NAWAIAM, para que lo deletreen bien en el teclado. NowIam.com, la conversación con Sebastián López, director de comportamiento y conducta de NowIam y responsable de este estudio que remarcó esta evolución de algunas competencias durante la pandemia a través de este videojuego, además que es tan interesante y atractivo, digamos, de jugar, pero también con estos resultados que son tan interesantes de comentar. Sebastián, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Cuídate, chao.